En este apasionante vídeo nos adentramos en la controvertida historia de un miembro de Hamás, cuyas acciones han tenido consecuencias profundas y devastadoras. Responsable del asesinato de decenas de soldados y ciudadanos israelíes, este individuo ha sido un dolor de muelas para las fuerzas de defensa de Israel. Esta es la historia de Mohammed Deif, desde los devastadores atentados que ha ayudado a planear y ejecutar hasta las ingeniosas formas de mantenerse fuera del alcance de las FDI. Mohammed Deif, también conocido como Abu Jaled, es el comandante militar supremo de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, brazo militar de Hamás. Deif se ha ganado un lugar notorio en la lista de los más buscados de Israel por su presunta implicación en el asesinato de soldados de las FDI, así como por su papel en la planificación de atentados suicidas y secuestros. Lo que distingue a Deif es su asombrosa capacidad para sobrevivir no a uno ni a dos, sino a 7 intentos de asesinato israelíes, el último de los cuales tuvo lugar durante la crisis palestino-israelí de 2021. Como resultado, Deif se encuentra ahora desfigurado y confinado a una silla de ruedas. Sin embargo, su impacto sigue sintiéndose hoy en día, ya que tanto soldados como civiles israelíes siguen perdiendo la vida por su culpa. Mohammed Deif se ha convertido en un símbolo de la resistencia y en un héroe popular entre los palestinos. Esta es su historia. Para comprender la extraordinaria trayectoria de Mohammed Deif, primero debemos adentrarnos en sus primeros años de vida y en los acontecimientos que lo convirtieron en la formidable figura que es hoy. Nacido en 1965 en el campo de refugiados de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, Deif creció en un entorno tumultuoso, marcado por el conflicto y la lucha. De joven, Deif mostró un intelecto agudo y sed de conocimiento. Se formó en la Universidad Islámica de Gaza, donde estudió química y se licenció en 1988. Poco se sabía entonces que este joven erudito pronto se convertiría en una pieza clave de una de las organizaciones militantes más influyentes de la región. Fue durante la primera Intifada, un periodo de intenso levantamiento palestino contra la ocupación israelí, cuando el camino de Deif dio un giro dramático. Impulsado por un profundo sentimiento de injusticia y un deseo de liberación, Deif se unió a las filas de Hamás, una organización política y militar palestina. Su participación en Hamás sería un momento crucial en su vida, que le llevaría a tomar un rumbo que determinaría el futuro del conflicto. Sin embargo, el compromiso de Deif con la causa no pasó desapercibido para las autoridades israelíes. En 1989 o 1990 fue detenido por las fuerzas israelíes, lo que marcó el comienzo de una serie de encuentros con el aparato de seguridad israelí. A pesar del revés, la determinación de Deif permaneció inquebrantable. Tras su liberación, se dedicó a la creación y crecimiento de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, el ala militar de Hamás. Bajo el liderazgo de Deif, las brigadas al-Qassam experimentaron una notable transformación. Puso en práctica una visión estratégica que convirtió a las brigadas en una fuerza militar altamente organizada y disciplinada. La estrategia militar de Deif, conocida como la estrategia por encima y por debajo, implicaba un enfoque doble para atacar territorio israelí. Por un lado, las brigadas lanzaban cohetes desde Gaza, sembrando el caos y la destrucción. Por otro, utilizaban una red de túneles subterráneos para infiltrarse en la frontera israelí, cogiendo desprevenidos a sus adversarios. Este enfoque innovador de la guerra llamó la atención de amigos y enemigos. La capacidad de Deif para infundir temor en los corazones de los militares israelíes no tenía parangón. Sus tácticas resultaron muy eficaces y permitieron a las brigadas al-Qassam llevar a cabo con éxito operaciones contra objetivos israelíes. La audacia y precisión de estos ataques dejaron al mundo asombrado e incrédulo. Pero no fue solo su destreza militar lo que hizo de Deif una fuerza a tener en cuenta. Fue su capacidad para sobrevivir contra viento y marea lo que realmente le distinguió. A lo largo de su carrera, Deif se ha enfrentado a numerosos intentos de asesinato, cada uno más audaz que el anterior. Desde ataques aéreos a bombardeos, el ejército israelí ha lanzado todo lo que tenía contra él, pero ha conseguido escapar una y otra vez. Una de las historias de supervivencia más notables de Mohammed Deif tuvo lugar durante la crisis palestino-israelí de 2021. Mientras las tensiones aumentaban y la violencia se apoderaba de la región, el ejército israelí lanzó un ataque selectivo contra el lugar donde se encontraba Deif. El ataque lo dejó desfigurado y postrado en una silla de ruedas, pero no logró su objetivo de eliminarlo. Una vez más, Deif había desafiado los pronósticos y resurgido de las cenizas de la destrucción,
Pero no era la primera vez que Dave se enfrentaba a la muerte y salía victorioso. De hecho, ha sobrevivido a 7 intentos de asesinato israelíes, cada uno más audaz que el anterior. Desde ataques aéreos de precisión hasta operaciones encubiertas, el ejército israelí ha lanzado todo lo que tenía contra él, pero ha conseguido escabullirse de sus manos una y otra vez. En 2001, las fuerzas israelíes lanzaron un ataque con misiles contra el escondite de Dave, con la esperanza de eliminarlo de una vez por todas. Milagrosamente, logró escapar con heridas leves, dejando estupefactos a los militares israelíes. En 2002, Dave volvió a escapar por poco de la muerte cuando un ataque aéreo israelí alcanzó su vehículo. La explosión fue tan potente que lo dejó desfigurado y postrado en una silla de ruedas. Pero ni siquiera este devastador golpe pudo con él. La resistencia y determinación de Dave no hicieron más que crecer. En 2003, las fuerzas israelíes intentaron asesinar a Dave lanzando una bomba sobre un edificio en el que creían que se escondía. La explosión fue masiva y redujo el edificio a escombros. Sin embargo, una vez más, Dave logró burlar a la muerte, escapando ileso de los escombros. En 2006, el ejército israelí lanzó otro ataque aéreo, esta vez contra un edificio donde se creía que Dave se reunía con otros dirigentes de Hamás. El edificio quedó completamente destruido, pero Dave logró escapar una vez más, dejando solo su silla de ruedas como testimonio de su milagrosa supervivencia. La audacia de las historias de supervivencia de Dave ha cautivado al mundo. ¿Cómo consigue un hombre eludir al ejército más avanzado de la región? La respuesta está en la meticulosa planificación de Dave y su inquebrantable compromiso con la causa. Es conocido por su naturaleza escurridiza, ya que se desplaza constantemente de un piso franco a otro, sin permanecer nunca mucho tiempo en el mismo lugar. Su nombre significa huésped en árabe, por lo que ideó una estrategia que consistía en alojarse en una casa distinta cada noche como precaución contra los ataques israelíes. Esta vigilancia constante y su capacidad de adaptación le han permitido ir un paso por delante de sus perseguidores. Esta extraña habilidad para burlar a la muerte ha elevado a Dave a la categoría de leyenda entre los palestinos. Se ha convertido en un símbolo de resistencia y resiliencia, una figura que encarna el espíritu indomable de un pueblo que lucha por su libertad. A pesar de su naturaleza esquiva, el nombre de Dave resuena en toda la región, inspirando esperanza y determinación frente a la adversidad. Trágicamente, la vida personal de Dave se ha visto empañada por una profunda pérdida. En 2007 se casó con el amor de su vida, pero su felicidad duró poco. En 2014, durante un intento de asesinato, su mujer y sus hijos murieron trágicamente, dejando a Dave devastado. La pérdida de su familia no hizo sino avivar su determinación de seguir luchando, de buscar justicia para sus seres queridos y para el pueblo palestino en su conjunto. Su resistencia ante una pérdida inimaginable ha calado hondo entre los palestinos, que lo consideran un símbolo de su lucha colectiva. Encarna el espíritu de resistencia, la negativa a doblegarse ante la opresión. Su nombre se pronuncia con reverencia y admiración, testimonio del impacto que ha tenido en la vida de innumerables personas. No se puede exagerar el impacto de Mohammed Dave en el conflicto palestino-israelí. Como comandante militar supremo de las brigadas Al-Qassam, ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del curso del conflicto. Bajo su liderazgo, las brigadas han llevado a cabo numerosas operaciones con éxito contra objetivos israelíes, infundiendo miedo en los corazones de sus oponentes. El impacto de las acciones de Dave va más allá del campo de batalla. Se ha convertido en un símbolo de resistencia y desafío, inspirando a los palestinos a levantarse contra la opresión y luchar por sus derechos. Su capacidad para sobrevivir contra todo pronóstico ha infundido un sentimiento de esperanza y determinación en un pueblo que ha soportado décadas de ocupación y penurias. Pero no solo los palestinos consideran a Dave un héroe popular. Su historia ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo que se sienten atraídas por las historias de resistencia y desafío. El hecho de que haya sobrevivido a 7 intentos de asesinato es poco menos que milagroso. Es un testimonio del indomable espíritu humano y de la voluntad de luchar por lo que uno cree. Sin embargo, es importante señalar que las acciones de Dave también han suscitado críticas de algunos sectores. Su participación en la planificación de atentados suicidas y secuestros ha provocado la pérdida de vidas inocentes, un hecho que no puede ignorarse. El gobierno israelí lo considera un terrorista y lo ha incluido en su lista de los más buscados. Mientras muchos palestinos lo ven como un símbolo de resistencia, otros cuestionan los métodos empleados por Hamás y las brigadas Al-Qassam.
La pérdida de vidas inocentes en el conflicto es una trágica realidad que no puede ignorarse. El gobierno israelí considera a Deif un terrorista y lo responsabiliza de la muerte de soldados y civiles de las FDI. Las contradictorias narrativas que rodean al personaje de Deif ponen de manifiesto la complejidad del conflicto palestino-israelí. Se trata de un conflicto marcado por agravios profundamente arraigados y una larga historia de violencia. El papel de Deif en este conflicto, como comandante militar supremo de las brigadas Al-Qassam, lo ha convertido en una figura polarizadora. El conflicto entre Israel y Hamás sigue cobrándose vidas en ambos bandos, sin un final a la vista. Las complejidades del conflicto palestino-israelí no pueden simplificarse, y las pérdidas personales sufridas por Deif son un doloroso recordatorio del coste humano de esta lucha en curso. Al reflexionar sobre las pérdidas personales sufridas por Mohammed Deif y su perdurable legado, queda claro que su historia es una historia de resistencia, sacrificio y compromiso inquebrantable. Su capacidad para sobrevivir contra todo pronóstico le ha convertido en una leyenda en el mundo del conflicto y la resistencia. Tanto si se le considera un héroe como un villano, es innegable el profundo impacto que ha tenido en la vida de innumerables personas. El legado de Mohammed Deif seguirá marcando el conflicto palestino-israelí en los años venideros. Su historia es un recordatorio de la complejidad y el coste humano de esta eterna lucha. Mientras el conflicto persista, el recuerdo de las pérdidas personales de Deif y su inquebrantable determinación seguirán inspirando a quienes buscan justicia y libertad. Historia de las FDI y Hamás. Durante el mandato de Deif, las FDI y Hamás han tenido múltiples enfrentamientos, algunos de los cuales han desembocado en una guerra total. Estas guerras incluyen la Operación Plomo Fundido en 2008 y 2009, la Operación Pilar de Defensa en 2012 y la más reciente, la Guerra de 2023. En los meses previos a la Operación Plomo Fundido, la primera guerra entre ambos bandos, las tensiones entre Israel y Hamás se intensificaron. Un alto el fuego de 6 meses, en vigor desde junio de 2008, estaba al borde del colapso. El 4 de noviembre de 2008, el alto el fuego se hizo añicos cuando las fuerzas de defensa israelíes lanzaron una incursión en Gaza para destruir un túnel que Hamás había excavado bajo la frontera para secuestrar a soldados israelíes. Esta incursión fue considerada una violación del alto el fuego por Hamás, que respondió con una andanada de ataques con cohetes contra Israel. La ruptura del alto el fuego marcó un punto de inflexión, ya que ambas partes se preparaban para el inevitable conflicto. Israel, sintiéndose amenazado por los ataques con cohetes, decidió tomar medidas para proteger a sus ciudadanos. El 27 de diciembre de 2008 se lanzó la Operación Plomo Fundido con una serie de ataques aéreos dirigidos contra cuarteles generales de Hamás, oficinas gubernamentales y comisarías de Gaza. La Fuerza Aérea Israelí desató su potencia de fuego con el objetivo de paralizar la infraestructura y las capacidades militares de Hamás. A medida que llovían los ataques aéreos sobre Gaza, la situación sobre el terreno se deterioraba rápidamente. La población palestina se vio atrapada entre dos fuegos, y los civiles fueron los más afectados por la violencia. La comunidad internacional expresó su preocupación por el elevado número de víctimas civiles y las acusaciones de crímenes de guerra por ambas partes. En medio del caos, Hamás intensificó sus ataques con cohetes contra el sur de Israel. Pueblos y ciudades israelíes se convirtieron en objetivos, causando miedo y pánico entre la población civil. La vida en el sur de Israel se paralizó en gran medida, con escuelas y empresas obligadas a cerrar, y los residentes buscando refugio de la amenaza constante del lanzamiento de cohetes. El conflicto se agravó aún más el 3 de enero de 2009, cuando las fuerzas terrestres israelíes lanzaron una invasión a gran escala en la ciudad de Gaza. Las IDF se encontraron con una compleja red de casas y edificios con trampas explosivas, así como con un extenso sistema de túneles preparado por Hamás para la guerra urbana. La Marina israelí también se unió a la lucha, atacando desde el mar las lanzaderas de cohetes y los puestos avanzados de Hamás. La invasión terrestre llevó el conflicto a un nuevo nivel de intensidad. Los soldados israelíes se enfrentaron a la desalentadora tarea de atravesar las calles densamente pobladas de la ciudad de Gaza, donde los militantes de Hamás estaban profundamente atrincherados. La guerra urbana planteó importantes retos a las IDF, que tuvieron que distinguir entre combatientes y civiles en un entorno complejo y volátil. A lo largo de la guerra, ambos bandos sufrieron bajas. El número exacto de bajas sigue siendo objeto de debate,
con estimaciones que oscilan entre 166 y 1467 palestinos y 3 israelíes. El conflicto se cobró un alto precio entre la población civil, con numerosos informes de muertes de civiles y daños a las infraestructuras. Se destruyeron escuelas, hospitales y viviendas, dejando a la población de Gaza sumida en la desesperación. Israel aplicó alto el fuego humanitario durante el conflicto para permitir la entrada de ayuda en Gaza, pero los combates solían reanudarse inmediatamente después de las pausas. La crisis humanitaria en Gaza empeoró, con escasez de alimentos, agua y suministros médicos. La destrucción de los medios de subsistencia y el deterioro de las infraestructuras y los servicios básicos provocaron una crisis de dignidad humana para la población de Gaza. El 17 de enero de 2009, Israel declaró un alto el fuego unilateral, seguido de un alto el fuego de una semana anunciado por Hamás. El conflicto se había detenido temporalmente, pero los problemas y tensiones subyacentes entre Israel y Hamás seguían sin resolverse. Las secuelas de la guerra incluyeron tensiones continuas entre ambas partes y una crisis humanitaria en Gaza que tendría efectos duraderos. La Segunda Guerra, la Operación Pilar de Defensa, comenzó el 10 de noviembre. Un misil antitanque disparado desde Gaza alcanzó un jeep de las IDF, hiriendo a 4 soldados. Este descarado ataque fue una clara provocación, e Israel no perdió tiempo en responder. Sin embargo, las consecuencias de este incidente fueron trágicas y de largo alcance. En un ataque aéreo israelí posterior, 4 adolescentes palestinos perdieron la vida, añadiendo un tono sombrío a la escalada del conflicto. El 11 de noviembre, cuando las tensiones se disparaban, se produjo un aluvión incesante de disparos de cohetes y granadas de mortero contra Israel desde Gaza. Un asombroso total de 64 cohetes impactaron en territorio israelí, causando heridas a civiles y cuantiosos daños materiales. El impacto de estos ataques se sintió en toda la nación, dejando a los ciudadanos israelíes temiendo por su seguridad y sus hogares en ruinas. La situación siguió intensificándose el 12 de noviembre, cuando se lanzaron 21 cohetes contra Israel desde Gaza. La frecuencia y la audacia de estos ataques fueron alarmantes, llevando el conflicto a nuevas cotas. Israel se encontró en una posición precaria, obligado a defender a sus ciudadanos de este incesante asalto. El 13 de noviembre marcó un punto de inflexión en la operación, ya que se dispararon 121 cohetes contra territorio israelí. El volumen de estos ataques era asombroso y no dejaba lugar a dudas de que el conflicto había entrado en una fase peligrosa. Los civiles israelíes vivían en un miedo constante, y cada ataque con cohetes amenazaba sus vidas y sus medios de subsistencia. Las FDI, decididas a proteger a sus ciudadanos, respondieron con ataques selectivos contra objetivos de Hamás en la franja de Gaza. El objetivo era claro: neutralizar la amenaza y devolver la sensación de seguridad a la población israelí. Sin embargo, las consecuencias de estos ataques no se limitaron únicamente a objetivos militares. El 14 de noviembre marcó un importante punto de inflexión en la operación. Las IDF iniciaron oficialmente la ofensiva, atacando a figuras clave de Hamás y sus infraestructuras en la franja de Gaza. Uno de los ataques más notables fue el asesinato de Ahmed Jabari, jefe del ala militar de Hamás. Este asesinato selectivo causó conmoción en toda la región y puso de manifiesto la determinación de Israel de paralizar las capacidades militares de Hamás. Cuando las IDF atacaron múltiples objetivos de Hamás, incluidos lanzacohetes y almacenes de munición, las consecuencias fueron devastadoras. Los ataques aéreos causaron víctimas civiles, incluida la trágica muerte de un bebé de 11 meses. El número de vidas inocentes fue un aleccionador recordatorio del coste humano del conflicto. Israel continuó su ofensiva el 15 de noviembre, llevando a cabo más de 100 ataques contra objetivos en Gaza. El objetivo estaba claro: reducir la capacidad de Hamás para lanzar cohetes y proteger las ciudades israelíes de nuevos ataques. Sin embargo, la situación seguía siendo inestable, pues los cohetes seguían cayendo sobre las ciudades israelíes, causando heridos y daños. El 16 de noviembre, el conflicto dio un giro inesperado con la visita del primer ministro egipcio a Gaza. Con esta visita se pretendía acordar un alto el fuego temporal, lo que ofrecía un atisbo de esperanza de desescalada. Sin embargo, los cohetes procedentes de Gaza no cesaron durante este tiempo, lo que minó las perspectivas de una paz duradera. Trágicamente, las víctimas civiles siguieron aumentando. Se informó de la muerte de un niño de 4 años, que se sumaba a la creciente lista de vidas inocentes perdidas en el fuego cruzado.
el número de víctimas civiles, especialmente niños, fue una consecuencia desgarradora de la escalada de violencia. El 17 de noviembre se produjo una importante ampliación de los objetivos de las IDF, que ahora incluían sedes del gobierno de Hamás. El conflicto estaba afectando a las infraestructuras de Gaza y a su población. Los hospitales estaban desbordados de heridos y la grave escasez de suministros médicos agravaba la crisis humanitaria. A medida que las IDF intensificaban sus bombardeos sobre Gaza, los edificios de los medios de comunicación se convertían en objetivos. Varios periodistas murieron o resultaron heridos en estos ataques, lo que suscitó la preocupación internacional por la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas que informan desde zonas de conflicto. Los ataques contra los edificios de los medios de comunicación añadieron otra capa de controversia a la ya compleja situación. A lo largo de este periodo, Israel se enfrentó a la creciente presión de la comunidad internacional para que actuara con moderación y buscara una solución pacífica. Sin embargo, el incesante lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel y la continua amenaza a sus ciudadanos hicieron difícil que Israel diera marcha atrás. El 18 de noviembre, Israel intensificó sus bombardeos sobre Gaza, dirigidos no solo contra militantes de Hamás, sino también contra edificios de medios de comunicación. El objetivo era paralizar la infraestructura de Hamás e interrumpir sus canales de comunicación. A medida que el conflicto se recrudecía, Israel se enfrentaba a las crecientes críticas de la comunidad internacional. Los llamamientos a la moderación y la preocupación por las víctimas civiles fueron en aumento. Sin embargo, Israel mantuvo que actuaba en defensa propia y que atacaba objetivos militares legítimos. El 19 de noviembre, Israel lanzó nuevos ataques contra Gaza, causando más víctimas civiles. El número de vidas inocentes siguió aumentando, lo que alimentó aún más la indignación internacional. Mientras tanto, continuaron los lanzamientos de cohetes desde Gaza hacia Israel, que no mostraban signos de remitir. La situación seguía siendo tensa al llegar el 20 de noviembre. Desde Gaza se lanzaron más cohetes contra Israel, que causaron heridos y daños. Israel respondió con ataques aéreos contra células militantes y túneles en Gaza, con el objetivo de neutralizar la amenaza. El conflicto había llegado a un punto crítico, con ambas partes enzarzadas en un ciclo de violencia. El 21 de noviembre marcó un momento importante de la operación. La aviación israelí atacó células de militantes que se preparaban para lanzar cohetes desde Gaza, con el objetivo de interrumpir sus operaciones. Los ataques aéreos también se centraron en túneles y lanzaderas de cohetes, lo que redujo aún más las capacidades de Hamás. A medida que avanzaba el día, se anunció oficialmente un alto el fuego que entraría en vigor a las 21:00 horas. Sin embargo, el alto el fuego fue frágil, ya que siguieron lanzándose cohetes desde Gaza hacia Israel, incluso después de la hora acordada. Esto puso de manifiesto las dificultades para lograr una paz duradera en la región. A lo largo de este periodo, el conflicto se extendió a otras zonas. Se registraron incidentes de violencia y enfrentamientos en Cisjordania, que añadieron complejidad a la situación. Además, un atentado con bomba contra un autobús en Tel Aviv conmocionó a la nación, aumentando aún más las tensiones. En total, se dispararon más de 540 cohetes desde Gaza contra Israel durante la operación. El sistema de defensa antimisiles, Cúpula de Hierro, interceptó muchos de estos cohetes, evitando más daños y víctimas. Las fuerzas de defensa de Israel atacaron numerosos objetivos de Hamás y militantes en Gaza, lo que causó víctimas civiles e importantes daños en las infraestructuras. Todo esto ocurrió durante el mandato de Deif como comandante militar supremo de Hamás. También sería interesante descubrir el destino de los soldados israelíes que han sido capturados por las tropas de Deif. ¿Cómo los trata teniendo en cuenta la cantidad de dolor y sufrimiento que las IDF le han causado a él y a su pueblo? Averigüémoslo. Soldados israelíes rehenes bajo el reinado de Deif. Fue un fatídico día de 2006, cuando Gilad Shalit, un valiente soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, se vio inmerso en un conflicto que cambiaría su vida para siempre. Las tensiones entre Israel y Hamás eran máximas, y la región estaba al borde del caos. Mientras el mundo observaba con la respiración contenida, ocurrió lo impensable. Gilad Shalit fue capturado por militantes de Hamás, sumiendo a su familia, a sus compañeros y a toda la nación en un estado de conmoción y desesperación. Gilad, un soldado entregado con un futuro prometedor, estaba destinado cerca de la franja de Gaza cuando cayó en una emboscada. En un movimiento rápido y audaz, lo dominaron y lo tomaron como rehén,
dejando a sus seres queridos y al mundo en un estado de incredulidad. 2 soldados israelíes murieron, y otros 2, además de Shalit, resultaron heridos. La noticia de la captura de Shalit corrió como la pólvora, provocando una ola de preocupación e indignación internacional. Las organizaciones de derechos humanos condenaron esta flagrante violación del derecho internacional y pidieron que se le diera un trato humano y acceso a la Cruz Roja. Las Naciones Unidas se hicieron eco de estos sentimientos, exigiendo su liberación inmediata en un informe sobre la guerra de Gaza. En respuesta a este espantoso secuestro, se lanzaron campañas para concienciar y presionar a Hamás para que liberara a Shalit. Desde las calles de Israel hasta los salones del poder de todo el mundo, las voces se unieron en solidaridad, exigiendo justicia para Gilad. Los líderes mundiales se unieron al coro, sumando su peso a la causa. Se pusieron en marcha gestiones diplomáticas, y la mediación de Egipto desempeñó un papel crucial en las negociaciones para la liberación de Shalit. El mundo contuvo la respiración, esperando un avance que devolviera a este joven soldado, a su familia y a su patria. Las exigencias iniciales de Hamás, que incluían la liberación de todos los palestinos menores de edad y mujeres, así como de Marwan Barghouti, figura política palestina encarcelada en Israel por asesinato. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la realidad del cautiverio de Shalit se fue haciendo realidad. Denegadas las visitas de la Cruz Roja y cortada la comunicación con su familia, a la que tenía derecho como soldado capturado en virtud de los convenios de Ginebra, Shalit soportó penurias inimaginables en manos de sus captores. Los únicos contactos entre Shalit y el mundo exterior durante su cautiverio, antes de su liberación, consistieron en 3 cartas, una cinta de audio y un DVD. Estos documentos fueron entregados a Israel a cambio de la liberación de 20 prisioneras palestinas. El lugar exacto de su cautiverio siguió siendo un misterio, envuelto en el secreto. Sin embargo, continuaron los incesantes esfuerzos por localizarlo y traerlo de vuelta a casa, impulsados por la inquebrantable determinación de rescatar a uno de los suyos. Las fuerzas de defensa de Israel intentaron un arriesgado rescate 3 días después del secuestro. Las fuerzas israelíes entraron en Jan Yunis el 28 de junio de 2006 para restablecer la calma tras los repetidos ataques con cohetes. Liberar a Shalit no era uno de los objetivos de la misión denominada Lluvias de Verano. Según un portavoz de la embajada israelí, Israel había hecho todo lo posible por agotar todas las opciones diplomáticas y dar a Hamás la oportunidad de devolver al soldado secuestrado. Incluso prometieron poner fin a la operación inmediatamente a condición de que Shalit fuera liberado. Ese mismo día, 4 aviones de la Fuerza Aérea Israelí sobrevolaron el palacio del presidente sirio Bashar al-Assad en Latakia, porque Israel consideraba a los dirigentes sirios como patrocinadores de Hamás. Por desgracia, la operación no logró encontrar a Shalit. Mientras el mundo observaba y esperaba, con la esperanza de un milagro, la historia de Gilad Shalit se convirtió en un símbolo de resistencia, valentía y el espíritu inquebrantable de quienes sirven a su país. En medio de la incertidumbre y la desesperación, surgió un rayo de esperanza. Las negociaciones para la liberación de Gilad Shalit ocuparon un lugar central, y diplomáticos y líderes mundiales trabajaron incansablemente para conseguir su libertad. La mediación de Egipto desempeñó un papel fundamental en estas delicadas negociaciones. A puerta cerrada, los diplomáticos mantuvieron intensos debates, sorteando las complejidades del conflicto palestino-israelí en su intento de traer a Shalit de vuelta a casa. Había mucho en juego, ya que las exigencias de Hamás y las preocupaciones del gobierno israelí debían equilibrarse cuidadosamente. Las negociaciones fueron una danza delicada, en la que cada parte defendía sus propios intereses, al tiempo que se esforzaba por alcanzar una solución que permitiera la ansiada liberación de Shalit. Mientras el mundo contenía la respiración, por fin se produjo el gran avance. Se alcanzó un acuerdo de intercambio de prisioneros que conmocionó a la comunidad internacional. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Israel liberaría a más de 1000 prisioneros palestinos a cambio de la libertad de Shalit. Para ser precisos, fueron liberados 1027 presos palestinos, algunos de los cuales estaban condenados por múltiples asesinatos y por llevar a cabo ataques contra civiles israelíes. Según fuentes del gobierno israelí, estos presos liberados fueron responsables colectivamente de 569 muertes israelíes. La noticia del acuerdo resonó en todo el mundo, provocando una mezcla de emociones.
Los partidarios de la liberación de Shalit celebraron esta victoria tan esperada, mientras que otros expresaron su preocupación por los posibles riesgos que entrañaba la liberación de un número tan elevado de prisioneros. El acuerdo no estuvo exento de polémica, ya que la liberación de prisioneros suscitó debates y planteó interrogantes sobre las posibles consecuencias. Sin embargo, para la familia de Shalit y la nación de Israel, fue un momento de triunfo, un rayo de luz al final de un túnel oscuro. A medida que se realizaban los últimos preparativos, crecía la expectación. El mundo observaba cómo comenzaba la cuenta atrás para la liberación de Shalit, que marcaría el final de su largo y penoso cautiverio. Y entonces llegó el día. Gilad Shalit, tras más de 5 años de cautiverio, fue finalmente liberado. El mundo contuvo la respiración cuando salió, un símbolo de resistencia y del poder de la esperanza. Las imágenes de la liberación de Shalit y su emotivo reencuentro con su familia conmovieron los corazones de millones de personas. Fue un momento de alegría y alivio, un testimonio de la inquebrantable determinación de traer de vuelta a casa a uno de los suyos. La liberación de Gilad Shalit marcó un hito importante en el conflicto palestino-israelí, un momento que puso de manifiesto hasta qué punto son capaces de legar individuos y naciones por el regreso de los suyos. Bajo el reinado de Deif se han capturado más rehenes, tanto civiles como secuestrados. Los secuestros más recientes se produjeron en los atentados del 7 de octubre. Deif planeó y preparó meticulosamente el ataque del 7 de octubre. No fue un acto de violencia improvisado, sino una respuesta calculada que tardó 2 largos años en orquestar. Sabía que el mundo quedaría conmocionado por la magnitud de su ataque y quería hacer una declaración que no pudiera ser ignorada. La operación se mantuvo en secreto y solo unos pocos dirigentes de Hamás conocían los detalles. Este nivel de secretismo puso de manifiesto la experiencia de Deif en operaciones encubiertas y su capacidad para eludir la detección. Incluso Irán, una de las principales fuentes de apoyo de Hamás, sabía que se estaba planeando una operación de gran envergadura, pero desconocía el momento y los detalles concretos. Y así, aquel fatídico día, el diluvio de Al-Aqsa se desató sobre Israel. El asalto, meticulosamente coordinado, dejó un rastro de destrucción y causa su paso. El número de muertos en Israel alcanzó la asombrosa cifra de 140, con más de 2.700 heridos. Más de 200 civiles y soldados fueron tomados como rehenes, incluidos niños y ancianos. El atentado del 7 de octubre no solo destrozó vidas e infraestructuras, sino que alteró para siempre la dinámica del conflicto palestino-israelí. La brecha en las defensas israelíes fue la más importante desde el conflicto árabe-israelí de 1973 y dejó a Israel cuestionándose sus propias medidas de seguridad y su vulnerabilidad. El ataque también puso de manifiesto los profundos agravios y frustraciones del pueblo palestino. Sirvió como un duro recordatorio de que su lucha por la autodeterminación y la libertad estaba lejos de haber terminado. El asalto había encendido un renovado sentimiento de desafío y resistencia entre los palestinos, que veían en Deif un símbolo de su inquebrantable determinación. Mohamed Deif, el escurridizo cerebro de este devastador atentado, sigue en busca y captura. Se cree que está escondido en Gaza, posiblemente en la intrincada red de túneles que atraviesan el enclave, y sigue eludiendo su captura. Su supervivencia y resistencia no han hecho sino consolidar su condición de figura legendaria dentro de Hamás y símbolo de resistencia para los palestinos. A medida que el conflicto se recrudecía, el mundo se enfrentaba a las complejidades y al coste humano del conflicto palestino-israelí. Se seguían perdiendo vidas inocentes, familias destrozadas, y la esperanza de una solución pacífica parecía lejana. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.